15,000 kilómetros de mantenimiento sin costo. Encuéntrala solo en Maresa Center, Autofénix y Autodelta. Aplican condiciones. Válido para mantenimientos preventivos. No aplica para mantenimientos correctivos. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 814. Expresidente Hurtado, muchísimas gracias por esta nueva referencia con nosotros. Es muy importante tener a nuestros conductores históricos en el staff, en nuestros personajes invitados. Su presencia y nuestra iniciativa de invitarle, entiendo que es precisa, conveniente para el interés nacional, porque vamos a escuchar una perspectiva política que hace falta en la conciencia de todos los ecuatorianos, que se ajustan a las nuevas condiciones, a veces sin meditar en las consecuencias que podría generar un mal tratamiento comunitario a un episodio tan difícil, que se ha producido luego de 10 años de un gobierno tan conflictivo, corrupto, lamentablemente tengo que decirlo con los nombres que se merecen no todos los integrantes del partido de gobierno. Hay gente, y no es por disculpar al señor presidente Moreno ni cosa por el estilo, no tenemos nosotros esa afición de adulo a nadie que está en el poder, más bien siempre hemos estado en posiciones contrarias, y usted recordará, doctor Hurtado, pero la situación en este momento respecto de los indicios encontrados por la fiscal Salazar, que otorgan un escenario muy difícil para el vicepresidente Glass, porque ya no cuenta con el apoyo, ya ni siquiera del doctor Yal, porque al doctor Yal los jueces y otras instancias de la función le pueden hacer reparos y le pueden decir, yo ya no puedo aceptar esa circunstancia, visto las evidencias o los indicios que tengo aquí en mis manos. Esta es una hipótesis de que el juicio continúe más velozmente como se amerita hacerlo. El señor presidente de la República decía ayer las siguientes partes de una locución semanal muy sensata, muy interesante y súper conveniente para el interés de la sociedad ecuatoriana. Moreno decía otro tema que fue abordado por el de la corrupción, por ejemplo. Háganos, expresidente, con mi cordial bienvenida. Esto decía anoche el presidente Moreno. Servimos al mandante, que son ustedes, y no a ninguna vanidad personal. Cuando lo personal se antepone a lo público, entramos en el fangoso terreno de la corrupción. Hemos dado muestras de que no encubriremos a nadie y ratificamos ese compromiso. Por supuesto, no a la venganza, sí a la justicia, no a la persecución ni a la impunidad. Como sociedad necesitamos combatir la plaga de la corrupción, que es provocada por la ambición voraz de dinero o también, por supuesto, de poder. Invito una vez más a todos los ciudadanos a denunciar cada caso de ilegalidad que pueda ser documentado. En esto ha sido el presidente Moreno bastante coherente. Desde que nos mencionó esto, incluso nos otorgó lo que nosotros en ese tiempo le consumimos como autorización, visto que los 10 años se necesitaba autorización para más o menos mencionar algo que refiera a la corrupción, jugándonos, perdone la vulgaridad, expresidente, jugándonos el pellejo, pero no quedaba más y lo cumplimos. A mí me gustó esta parte de que habló de la lealtad.
Mire usted. La lucha contra la corrupción no admite lealtades malentendidas. La lealtad, queridos amigos, no es obsecuencia. Lealtad no es la sumisión del mafioso al capo, ni defensa al amigo vivaracho. La única lealtad que existe es a la honestidad, a la transparencia, a la justicia, al trabajo por los más necesitados. Le pasa diciendo, ¿no? De alguna manera vivaracho a alguien y capo a alguien. Esto es innegable y así lo entendió la comunidad. Y hubo el tema económico donde el mandatario enfatizó que en materia económica no va a darse un paquetazo, que era la propaganda que venía procedente desde Bruselas. Sin embargo, hemos estado transparentando la situación económica que es muy compleja y muy difícil la que está viviendo el país, dijo el presidente Moreno en su tertulia de la semana. Y esto de la consulta que me parece importante también. Hay mucha gente con pensamiento y con crítica, con preparación, que dice se demora mucho Moreno en convocarla. Esto dijo de la consulta. Estamos analizando llamar a una consulta. El pueblo es nuestro mandante y él deberá pronunciarse sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes que garanticen el control de lo público. Todo se hará para afirmar los derechos de cada ciudadano y de todos los colectivos, los pueblos y las nacionalidades. Bueno, el presidente estuvo atinado ya en el bosquejo general de sus preocupaciones y de su discurso de coyuntura. Está con las mejores notas. ¿Usted a cuánto llegó en la calificación general de popularidad en algún momento, doctor Hurtado? No lo recuerdo, pero no habrá sido buena, ¿no? No. Sí. Como sucede con todos los presidentes que cumplen con sus obligaciones. Claro. Y lo hacen honesta y transparentemente. Moreno la está cumpliendo y poniendo. Son aquellos. Y rescatando una calificación bastante buena. Son aquellos vivarachos. Son aquellos populistas. Los que consiguen altas calificaciones de aceptación pública. Esto es una primera consideración. Una segunda, ¿no? Depende del momento. El actual gobierno recién comienza, ¿no? Hasta este momento no ha tomado ninguna decisión importante, ¿no? Excepto el ambiente de tolerancia y de libertad que hoy vive el país, pero gracias a una concesión hecha a los ciudadanos, porque sigue vigente el régimen dictatorial, autocrático, establecido por Correa. Y a propósito de su incluso con los mismos actores, ¿no? Incluso con los mismos actores, pero a propósito de sus reflexiones. Hay varios problemas que tiene que resolver el gobierno, y uno es restablecer la democracia. El régimen del Ecuador no es un régimen democrático. Es un régimen dictatorial, conformado por Correa para que le sirva a él. De por vida, porque decía que Alianza País iba a gobernar por centenares de años. ¿Y ese régimen le está sirviendo a Moreno también? Pero sin duda, lo que sucede es que el actual gobernante del Ecuador no procede, no se conduce, no hace las cosas, ni incurre en los abusos de Correa. Pero podría hacer exactamente lo mismo porque está facultado a gobernar dictatorialmente el Ecuador. ¿Qué pruebas tiene de aquello? ¿Qué elementos de decisión tiene a mano el presidente Moreno para reprisar lo hecho por Correa? Bueno, absolutamente todos. Él está gobernando con una constitución en la cual todos los poderes del Estado están subordinados al presidente de la República. Pero, como le dejó Correa nombrados, esos funcionarios, supongo yo, que siguen obedeciendo a Correa y no a Moreno, ¿no?
Muchos de ellos. Entonces, uno de los elementos centrales de una dictadura es que todos los poderes del Estado están concentrados en el presidente de la República, y eso no ha cambiado. Y eso no ha cambiado. Pero vayamos adelante. Lo que importa entonces... Solo por hacer una comparación histórica, cuando falleció el personaje al que tanto le recordamos, que fue su amigo personal. Pero era un presidente constitucional, pues. No comparemos. El presidente Roldós. No comparemos, pues. Presidente Roldós primero. Pero ¿cómo quedó Carondelet tras el fallecimiento? ¿Usted les pidió no nos a desviemos. todos los... Sí, pero vale la pena hacer una asociación de ideas. ¿Usted hizo lo que le está pidiendo este momento a Moreno que lo haga? No. Yo no. No confundamos, ¿no? A ver. Roldós era un presidente constitucional. La Constitución de 1979 era una constitución democrática. Bajo la autoridad de Roldós no estaban los otros poderes del Estado, todo lo contrario. En la oposición estaban los principales partidos y líderes políticos del Ecuador, todos ellos con curules en el Congreso Nacional. No comparemos. El régimen de hoy es un régimen totalitario establecido por Alianza País y por Correa. Y entonces el problema fundamental del país es derribar la dictadura de Correa y la dictadura de Alianza País y establecer la democracia. Pero, como supongo yo que cuando dijo Moreno vivaracho se estaba refiriendo a Correa, ¿no? Pero como Correa y todos los otros vivos de Alianza País pensaron que siempre gobernarían el Ecuador, establecieron sistemas de reforma de la Constitución imposibles o casi imposibles de ejecutar. No es aquel candado que tanto escándalo hicieron los socialcristianos, porque en la Constitución del año 98 se decía que para reformarla se necesita 2 debates que deben realizarse pasado determinado número de tiempo. Hoy no. Es un enredo la reforma de la Constitución tan grande que casi es imposible realizar esa reforma. Entonces, a mí me parece que una de las principales definiciones que en este momento debemos hacer aquellos que creemos en la democracia y la libertad es de que este régimen es un régimen dictatorial y que como tal tiene que ser tratado. Y no podemos valernos de los medios y de los instrumentos dejados por esta Constitución para que nunca sea reformada, para intentar reformarla. Es necesario recurrir directamente a la voluntad popular y pedirles a los ciudadanos que se pronuncien por el cambio de este régimen dictatorial por un régimen democrático, lo cual supone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí hay 10, 11 individuos e individuas, para hablar como habla la gente de Alianza País, que no representan a nadie, que fueron nombrados por Correa, no por la sociedad civil. De mediocre estatura. No por la sociedad. Personas que no están preparadas para el ejercicio de esa función. Que si se hubieran sometido a una elección popular o a una elección del Congreso Nacional, jamás habrían sido elegidas para el desempeño de esa función. Hay más, fueron designadas precisamente porque son incompetentes, porque no tienen ningún mérito, para que entonces Correa pudiera manipularlas. Bueno, ¿qué mayor muestra de que hay que echar abajo todo esto? Que el Ecuador haya tenido como 10 años a un contralor corrupto, protegido por Correa, lo hizo reelegir días antes de dejar la presidencia de la República. Bien, entonces ese es uno de los cambios que debe asumir el gobierno. Pero debe el gobierno dejarse ya de hablar, de decir, de ofrecer, y lo que tiene que hacer es realizar en el menor tiempo posible, para que los derechos de los ecuatorianos no sea una concesión del gobierno,
como es hoy, para que la libertad de prensa no sea una bondad de Moreno como es hoy, sino que es un derecho constitucional consagrado en la Carta Política al que podemos recurrir los ciudadanos para poder hablar con libertad, que muchos, yo sí, siempre dije lo que creía, que muchos eran coaccionados y no podían expresarla. ¿Qué debe preguntar Moreno a la gente? Bueno, él lo ha sugerido ya y me parece que en ese sentido está atinado. Lo primero es eliminar esa institución antidemocrática de la reelección indefinida. ¿Qué es lo que queremos en el Ecuador? ¿Tener un Somoza? ¿Tener un Pinochet? ¿Tener un Trujillo? Me refiero al dictador dominicano, ¿no? ¿Tener un Ubico? No. Aquí tenemos necesidad de tener un presidente transitorio que gobierne 4 años o 5 años y se vaya a su casa. Y elijamos a otro presidente. Bueno, esa es una pregunta fundamental, me parece a mí, ¿no? Pero tú puedes quedarte, Lenin, y le dirán algunos de sus colaboradores más o menos pegados al correísmo o resentidos con el correísmo. Pensemos que le dicen eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿El Correa 2? ¿Vamos a tener el Correa 2? ¿Vamos a acabar con Correa para tener un Correa 2? No, pues no. Se supone, yo quiero suponer que el actual gobernante del Ecuador está actuando, pues... limpiamente, transparentemente. Digamos transparentemente, ¿no? No nos está tomando el pelo como nos tomó, a mí no, pero a casi todos los ecuatorianos Correa. Yo supongo que no nos está engañando. Tampoco a mí. Y quiere restablecer la democracia liberal, la democracia formal, la democracia de siempre, la que ha existido en Europa, en los Estados Unidos y aquí en el Ecuador hasta que llegó Correa. Es que ahí le han de decir ya más tardecito en reacciones a esta entrevista que usted quiere devolver al Ecuador la partidocracia. Pero mire, en la partidocracia hubo una docena de ministros pícaros, enjuiciados penalmente, prófugos. Hubo. Esto solo ha habido con Correa y con Alianza País. ¿Y con permisividad de él? Entonces, esta tan criticada de partidocracia no tuvo una docena de ministros pícaros, ladrones, millonarios. Tal vez en su periodo, pero en otras épocas sí. Yo no creo. ¿En el gobierno de Roldós? No. Ya. ¿En el de Febres Cordero? Sí, él casi estuvo. ¿En el de Borja? ¿En el de Sisto Durán? ¿En el de Alarcón? En alguno de esos gobiernos hubo corrupción, pero 12 ministros pícaros o funcionarios de ese nivel no hubo en ninguno de esos gobiernos. Ninguno. Es decir, rateros, ¿no? Y tampoco hubo un tío del vicepresidente que se haga millonario. No hubo un tío de Sixto Durán, un tío de Borja, un tío de Roldós, un tío de Maguad que se vuelva millonario. No hubo eso. Entonces, este régimen, no hay memoria en la historia del Ecuador con un caso parecido. Y, según mi opinión, ya lo he dicho y voy a repetirlo, esto no pudo pasar sin la connivencia de Correa. ¿Cómo es eso? No es posible que haya dado 12 ministros de Estado o funcionarios de ese nivel, corruptos, enjuiciados, prófugos, millonarios, sin que sepa el presidente de la República, pues. A no ser que el presidente sea un retrasado mental. Pero Correa presumía de inteligente. A no ser que sea un tonto. Pero Correa se creía un vivo. Yo recuerdo una declaración de su hermano, también millonario en el gobierno de Correa, Fabricio Correa, que dijo: los Correas somos muy listos. Bueno, a ese presidente listo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir listo, ecuatorianos? Quiere decir vivo, sapo, sabido, ¿verdad?
12 ministros le robaban en las narices, un contralor cobraba comisiones. No, pues Correa debía estar informado de eso. Es imposible que no lo haya conocido. Pero no creo que haya dado el visto bueno, usted sí. Bien, si Correa hubiera cumplido con sus obligaciones de vigilar a sus ministros, ¿usted cree que tantos ministros pudieron robar? Yo pienso que no. Pero vayamos más lejos, vayamos más lejos. Esos robos hubieran sido menores si Correa no hubiera hecho varias cosas. Uno, eliminar el régimen de contratación pública que exigía licitaciones y concursos de precios. Lo eliminó. Y al eliminar lo que hizo, ministros, vengan, que aquí está el arca abierta. Yo no digo que eso lo haya dicho públicamente, pero ese es el mensaje que envió. Pero no solo hizo eso. Además, defendió a los ministros corruptos. No solo los defendió, les hizo homenajes. No solo les hizo homenajes, a uno de ellos le visitó en la cárcel para expresarle su solidaridad. Es lo que hizo con el ministro Carrión. No solo eso, condecoró con la Orden Nacional al Mérito, una de las más altas condecoraciones nacionales, a un empresario pícaro que ganó millones de dólares en la refinería de Esmeraldas, me parece de apellido Phillips. Bueno, todo esto hizo Correa. Por eso yo creo que el fiscal tiene que llamar a Correa, tiene que investigar a Correa. Existen innumerables indicios de que el ex dictador del Ecuador estaba involucrado en actos de corrupción. Tiene que investigarlo. Y tiene que preguntarle, señor expresidente, este señor Rivera, tío del vicepresidente, ¿es su tesorero? Eso debe preguntarle a Correa. Y eso debió preguntarle a Glass. ¿Su tío es su tesorero? Y no solo eso, el fiscal debería llamar a los directivos de Alianza País y preguntarles si este señor, si este tío, es el tesorero de Alianza País. Porque hay declaraciones de funcionarios brasileños diciendo que este señor, Rivera se llama, pedía dinero para la campaña electoral de Alianza País. Bien, que vayan los directivos de Alianza Para País. vidrio, decía. Que vayan y pregunten, y les pregunte si este señor es su tesorero. Porque ¿cree usted posible, Gonzalo, de que un señor X, un don nadie, sea titular de alrededor de 20 millones de dólares? ¿Por qué digo 20? Porque se publicaron noticias de depósitos que tenían bancos de Hong Kong por cerca de esa cantidad. Bien, ¿cómo consiguió ese dinero sin la ayuda de Correa, sin la ayuda de Glass y sin la ayuda de Alianza País? Imposible. Imposible. El modelo de contratación de obra pública, macro obra pública, tenía que pasar por la revisión del presidente de ese entonces, el presidente Rafael Correa. Encargado de firmar los contratos era su vicepresidente y antes su brazo derecho, que era el actual segundo mandatario en vacaciones. ¿Usted cree que los dos instalaron una dupleta de caja común y que por eso el señor presidente podría salir aludido si es que los indicios de la fiscal Salazar, más lo que siga descubriendo la justicia, van a dar
hacia la responsabilidad y la autoría del señor vicepresidente, el que está en Europa se pondría o debe estar nervioso. ¿Por qué circunstancia? Porque sale a decir que él le apoya a su compañero de fórmula, a su compañero de papeleta, a su compañero de gestión política administrativa del Estado ecuatoriano durante tanto tiempo, a su ex coordinador y funcionario de altísimo nivel en la contratación de enormes obras que fueron financiadas en la época de mayores ingresos petroleros en el segundo boom, que a usted no le acompañó nunca, ni el primero ni el segundo. Se escapó de que le acompañara en el y de tener 80% de aprobación y de popularidad. Así es. Sí, a eso quería llegar. Entonces, dice pues ahí la gente, no, algo debe haber entre los dos, que el otro se pone tan sensible y ofrece todo su patrimonio, todo su afecto, su cariño. Algo más dijo, ¿cómo era? Patrimonio. Todo lo que él es políticamente, él le ofrece o va en procura de esta víctima de la politiquería barata y cosas que él adjetiviza a su manera y son conocidos sus términos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el presidente Correa está preocupado por lo que vaya a ocurrir con Glass. Esa es la pregunta en el fondo. Pero ¿cómo no ha de estar preocupado? No debe dormir. Correa. Porque si Glass Habla. es condenado como debe serlo, eso el 90% de los ecuatorianos lo consideran. Y no es que la justicia tiene que responder a lo que piensa el 90% de ecuatorianos. Es que los indicios, las evidencias de que Glass ha participado en esos actos de corrupción son innumerables. A pesar de que no se tome en cuenta otra. Estos empresarios corruptos de Caminosca se llama, ¿no? Ellos declararon en los Estados Unidos que pagaron comisiones a un señor Vidrio. Y todos los ecuatorianos ya sabemos que Vidrio es Glass. Eso lo sabemos Usted todos. ya da por hecho de que Pero, Vidrio es Glass. ¿usted cree lo contrario? Honestamente, a mí también se me pasa por mi mente aquello que usted cree. Pero es que no es que yo como periodista no puedo creer. No es que usted cree o yo creo. Claro. Eso consta en documentos. Claro. Consta en documentos que su alias, como es en el mundo del AMPA, ¿no? Hay un alias, ¿no? Que Alias quiere decir un Vidrio. apodo, ¿no? Claro. El apodo en el mundo de Odebrecht, de la corrupta empresa brasileña, el apodo de Glass era Vidrio, o sus iniciales, JG. Jorge se llama, ¿verdad? Sí. JG. Pero hay evidencias enormes. No es, Imagínese. no es el cantante, pues. Pero imagínese que yo, presidente de la República, yo, y de pronto aparece un tío mío con 15 millones o 20 millones de dólares en su cuenta. ¿Qué habría dicho Correa? ¿Qué habría dicho Alianza País? ¿Qué habría dicho usted y todos los periodistas ecuatorianos? Hurtado está robando, pues. Eso hubieran dicho ustedes. ¿Por qué hoy va el pueblo ecuatoriano a creer cosa diferente cuando además del tío de Glass tener esos millonarios depósitos, aparece pidiendo dinero en su nombre? Y no solo eso, sino que ¿cómo es que un tío mío iba a tener 20 millones? Con mi ayuda, pues. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Y si nos queda tiempo, doctor, voy a contar lo que pasó conmigo con una compañía brasileña. ¿Qué pasó? Puedo contar, pero después. Pero después, ¿no?
Entonces, además, existen ya declaraciones de que él consiguió ese dinero gracias a la influencia que tenía con un personaje del gobierno. ¿Y quién era ese personaje? El presidente del Congreso Nacional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. No, pues, ¿quién tomaba las decisiones de los contratos? Bueno, estando la suerte de Glass en ese punto, bueno, Correa tiene que estar aterrorizado. Y no le queda más remedio que decir que le defiende, incluso ofrece su patrimonio. Patrimonio, por otra parte, mal habido. Por lo de Villegas. Acuérdese usted, ¿no? Ese patrimonio lo obtuvo no con su trabajo. Como los ecuatorianos honrados hemos formado un patrimonio, ¿no? Él lo obtuvo mediante una demanda al Banco del Pichincha por daño moral. Luego de haber reconocido que la deuda existía en el juicio. Pero no entremos en esos detalles, ¿no? No, hoy mismo es una forma de enriquecimiento de Correa, pues. Que el Estado le pague chofer, ama de llaves, secretaria y guardaespaldas. Dígame usted el nombre de un presidente de la partidocracia. La cónsul dice que haya tenido eso. Yo tenía 2 policías en mi casa, que Febres Cordero lo retiró 15 días después. Llevo 30 años sin secretaria, sin chofer, sin amas de llaves, sin guardaespaldas. ¿Cuánto le cuesta esto al Estado? Será un presupuesto de unos $500,000 mensuales, $300,000 mensuales, más de 3 millones, 4 millones de dólares anuales. Esa es una forma de enriquecimiento ilícito de Correa. Porque si de su bolsillo gastara, bueno, es una cantidad cuantiosa. Hay varias maneras de corrupción en el mundo moderno y esta que está practicando Correa es una de ellas. Lo que me asombra a mí es que un presidente que dice que quiere ser transparente autorice que se hagan esos pagos a Correa, que permita que se nombre a la secretaria de Correa como funcionaria de la embajada en Bruselas, al ama de llaves de Correa como funcionaria de la embajada en Bruselas y a su chofer como guardaespaldas en Correa. Bueno, está viviendo como un príncipe a costa de nuestro dinero, de nuestros impuestos. Vaya, eso es un abuso. Y más que un abuso, es una inmoralidad. ¿Y qué conexión cree usted, expresidente Hurtado, que hay entre, o ha habido en el tiempo, en diferentes dimensiones de poder, o de administración, o de responsabilidad frente a instituciones primerísimas en el país, en el Ecuador, entre el expresidente Correa y el actual vicepresidente Glass, si usted lo considera todavía vicepresidente? Bueno, la prensa ha dicho que desde niños, para hablar lenguaje costeño, eran ñaños en los Boy Scouts. Amigos de adolescencia y amigos de juventud. Ajá. Pero en las prácticas de indelicadeza simultánea, ¿usted cree que tienen ahí algún enlace, algún empate, algún convenio? ¿Llega a tanto esta situación como para decir que hacen caja común o algo por el estilo? Como oigo, leo, escucho en algunos medios digitales especialmente. Para que los quiteños que me oyen y usted un poco aprecien la diferencia entre un presidente honesto y un presidente corrupto, voy a contar un episodio que sucedió en mi gobierno con una compañía brasileña igualmente corrupta llamada Andrade Gutiérrez. Claro. Bueno, esta compañía se inventó una carretera que no iba a ninguna parte, en la Amazonía Sur, la Méndez Morona, y consiguió que un organismo de las Fuerzas Armadas
la declarara obra de seguridad nacional. Al ser declarada como tal, no era necesaria una licitación. Se podía hacer contratación directa. Bueno, llegó a mi despacho el decreto correspondiente para que se pueda hacer esa contratación. Yo leí y dije, esto me huele mal. Aquí hay trampa. Hay un gato encerrado. Y le llamé al ministro de Obras Públicas, Edwin Ripalda, vive. Recuerdo, vive, sí. Recién salió en Aparte la de un prensa. gran ministro, un hombre absolutamente honorable. Y le dije, bajo su responsabilidad, examine este contrato, que a mí me preocupa mucho, y hágame un informe. A los 15 días vino Edwin y me dijo, señor presidente, esto es un atraco. Esto está plagado de sobreprecios. Esto no puede contratarse. Y no se contrató la obra. Pues. ¿Y usted a quién canceló? Entonces, mire, Gonzalo, un presidente se dio cuenta en un solo caso, se dio cuenta que había corrupción. Correa no se dio cuenta en 100 casos, en 90, en 80, en 60. No tuvo la ocurrencia de preguntarle a Glass, oye, Glass, ¿cómo es que un presupuesto de 180 millones de dólares para construir la refinería de Esmeraldas se está transformando en un presupuesto de más de 2.000 millones de dólares? ¿No le preguntó eso? ¿Por qué no hizo él lo que hice yo con esta compañía corrupta brasileña Andrade Gutiérrez? Le cayó sospecha y usted le llamó al responsable del ámbito. Entonces, con mi experiencia de presidente, de cómo es que funciona el Estado, yo no encuentro razón para que Correa no haya conocido todos los actos de corrupción que en este momento se discuten en el Ecuador. El señor expresidente Correa, ¿cree usted que ubicó a su vicepresidente Glass y antes de que sea su vicepresidente, después de que fue su vicepresidente, antes, le colocó en una dimensión de contratista número 1 de la obra pública de cosas gigantes? ¿Por qué? Porque él y no Osvaldo Hurtado, que aseguraba honorabilidad en toda el calendario. Para que suceda lo que sucedió, pues. Claro. Puso a su amigo. A su íntimo. A su pana. Pero seguramente. A su ñaño. Seguramente por garantizar que su ñaño no le va a defraudar haciendo las cosas que se supone ha hecho su pana, nuestro segundo mandatario en este momento. ¿Y por qué no le preguntó? ¿Y por qué no le preguntó esto tan elemental de que un contrato pase de 180 a 2.200 millones? Pero eso sucedió con todos los contratos sí, celebrados en el gobierno de Correa. Sí. Ninguno mantuvo el precio inicial. ¿Y sabe qué es? Porque uno conoce. Pero le pusieron 2 ceros, pues, ya, ¿qué 3 ceros. ¿Para qué sirven los aumentos de precios? Bueno, tú resuelves aumentar 100 millones y recibes 20 o 30. Eso es el modus operandi. ¿Y Correa no se dio cuenta de eso? Vaya a engañar a otro ecuatoriano que no sea yo. Usted no le cree. Lo que sucede es que todavía le tienen miedo. Sí. Todavía tienen temor porque saben que el fiscal es fiscal de Correa. Pues el fiscal Vaca era secretario o asesor de Correa. Mire, un presidente con sólidos principios morales no pone como fiscal a su abogado personal.
Me estoy refiriendo a Chiriboga. No puede, está moralmente inhabilitado para hacer ese nombramiento. Tampoco pone de fiscal a su asesor. Se asegura por ambos lados. Es que no- ¿Por qué se asegura y de qué? Bueno, usted mismo está confirmando lo que yo vengo diciendo a lo largo de esta mañana, ¿no? ¿Para qué nombra a su abogado de fiscal? Y me toca preguntar. ¿Para qué nombra a su asesor de fiscal? ¿Por qué no nombra a un gran jurista de fiscal? A un gran profesor universitario, a un gran escritor de derecho penal. ¿Por qué no nombra a ellos? Y nombra a su abogado y a su asesor. Bueno, para tener una persona de su confianza, que le proteja, que le defienda. Por eso a mí me ha asombrado, le confieso, me ha asombrado que la Fiscalía haya encontrado alguna responsabilidad en Glass. Cierto es que no lo hizo el fiscal general, pero yo dudo que la fiscal haya procedido sin una consulta Individualmente, del sí. fiscal general. Sí. A mí me ha asombrado. Y ojalá siga por ese camino, ¿no? Claro. Qué mejor para él, qué mejor para ¿Usted la conoció democracia y qué mejor para al la moral señor pública. padre del señor fiscal Vaca? ¿Perdón? ¿Usted conoció al doctor Vaca, el padre del actual No, fiscal? no. Un caballero y un hombre de honor, pero por donde se lo mire. Bueno. Y como las virtudes se heredan, yo espero que las haya heredado Por eso el le fiscal digo, Vaca. puede ser que el fiscal Vaca vino en recuerdo de su señor padre y su conducta, y entonces dijo: lo que tú estás haciendo, lo que tú has logrado detectar, Diana, lo voy a respetar. Y por eso el expresidente Correa y el mismísimo vicepresidente Glass están temerosos de que él pueda disponer alguna otra diligencia procesal bien complicada. Usted ha leído muchísimo y es un jurista también, pues el hecho de haber sido presidente de la República no solo le correspondió ser constitucionalista por los cuatro costados, sino que también se aprende de lo penal. Pero usted, como cortaba a tiempo las cosas que podían haber proseguido, y usted estaría lleno de vergüenza en este momento Y en lleno la de, y historia lleno de y millones. de billetes, claro, Claro, porque Andrade Gutiérrez, claro, ¿a quién iba a pagar esos sobreprecios? claro. A alguien del gobierno iba a pagarlos, pues, a alguien. Pero Ripalda no Y yo le- lo corté. Ripalda no le hubiera Ahora, añado algo más. propuesto tampoco. 3 meses después de yo dejar el gobierno, se contrató esa obra con Andrade Gutiérrez. ¿Quién cobró en el gobierno del ingeniero Febres Cordero por los altos sobreprecios que contenía esa obra, absolutamente innecesaria e inútil? Bueno, ya han pasado 30 años, difícil de saberlo. Pero me deja una tarea para investigar. Interesante. Bueno, y ahora el señor presidente, ya le pregunté qué debería consultar al pueblo ecuatoriano. ¿Qué debe hacer el presidente también por esclarecer su liderazgo dentro de Alianza País y no verse presionado y motivado a actuar en su calidad de presidente de todos los ecuatorianos, empujado por las reacciones internas de su partido político, que no es tan conveniente pues para el destino nacional, aunque lo está haciendo con mucha sabiduría y lo está haciendo con enorme calidad ética y todo lo demás, con el ejemplo, que es donde mejor se puede gobernar, ¿no? Uno puede ser padre con el ejemplo, buen padre, y puede ser mal padre y mal presidente con ejemplos horrorosos como los que tratamos de proyectar a la memoria de la gente,
proyectar a la memoria de la gente, no diría nada más. ¿Qué le corresponde a este momento? ¿Qué le aconsejaría? Bueno, no le ha de gustar que le aconseje, ni a usted le ha gustado casi siempre aconsejar, pero en homenaje al país, ¿qué tiene que continuar de hoy para adelante en la administración de Moreno que recién comienza? Bueno, comencé diciendo, ¿no?, que este régimen político, no me refiero al gobierno, me refiero al régimen político constitucional. Es un régimen dictatorial que hay que echar abajo. Y hay que echar abajo no solo reformando profundamente o sustituyendo la Constitución de Montecristi, sino además reemplazando toda la estructura de poder que dejó formada esa Constitución y el anterior gobernante del Ecuador. Y de esa estructura de poder participa la mayoría de la Asamblea Nacional, que sin haber obtenido la mitad de los votos, tiene más de la mitad de los legisladores. Porque Correa hizo una reforma para que un tercio de los votos se conviertan en la mitad de los votos del Ecuador. Pues todo eso es ilegítimo, todo eso es antidemocrático. Me hago cargo de que es una tarea muy difícil y en ese sentido todos los partidos de la oposición deben apoyar la iniciativa esta, ya sea de la consulta popular, ya sea de la Asamblea Constituyente. Y hay que proceder. Usted la va a apoyar individualmente. Pero sin duda, porque es un asunto de interés nacional. Es un asunto que tiene que ver con nuestra libertad, con nuestro derecho a elegir a nuestros mandatarios. Que no vengan los 10 señores y señoras del Consejo de Participación Ciudadana a reemplazar el voto de 10 millones de ecuatorianos, que son los que eligen el Congreso Nacional, Asamblea Nacional llamada hoy. Eso es absurdo, ¿no? Eso es insostenible, ¿no? Eso es injustificable. Yo le quiero preguntar finalmente, doctor Hurtado, ¿qué debemos hacer? Porque es una minga general la que debe disponer con las respuestas más significativas en la consulta popular del presidente Moreno, con las respuestas en todos los actos eleccionarios que nos corresponda participar, animar, difundir, en fin. Dos propuestas importantes. Y para ello se necesita garantizar independencia judicial y humanizar el sistema de justicia. Sin eso, no vamos a poder nosotros, primero, inventariar los delitos de latrocinios cometidos. Hay una generación nueva de ecuatorianos vivarachos que se hicieron millonarios de la noche a la mañana, y usted lo ha denunciado ahora. Incluido el tío de Glass. Incluido el tío de Glass. Hay bastantes tíos, hay bastantes sobrinos, hay bastantes papás. Y los hijos me están escuchando este momento. Y mamás. Y mamás. Eso es lo peor, sí. ¿Qué hacer con esta generación de vivarachos que ya les gustó la plata? Por poner en estos términos lo que han hecho en otros países. ¿Hay alguna cosa que copiar o alguna cosa que aprender en el escenario ecuatoriano? Con eso me despido agradeciéndole, doctor. A problemas excepcionales, respuestas extraordinarias, ¿no? Algo de eso he venido diciendo a lo largo de la entrevista, ¿no? Este no es un régimen democrático y por tanto no debe ser tratado como un régimen democrático. Para que no se malinterprete, no me estoy refiriendo al gobierno, sino me estoy refiriendo al régimen político. No a la persona del presidente Moreno, sino al régimen político. Entonces, eso hay que echar abajo. Hay que poner fin a buena parte de las autoridades designadas por Correa, pues.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia fue el juez que ilegalmente dobló la indemnización de Correa en el juicio contra el Banco de Pichincha, en un juicio de casación. No puede continuar eso. No puede continuar en la justicia los jueces que persiguieron, ¿no?, a Villavicencio, a Jiménez y al exdiputado del PRE, ¿no? Se me escapó el nombre en este momento, ¿no? Galo Lara. A Galo Lara, ¿no? Lo que hizo Correa con Galo Lara es inicuo. Lo llevó a la cárcel por pura venganza política. A un hombre inocente le llevó a la cárcel. Le imputó un asesinato. ¿Por qué? Porque Lara hizo antes lo que después hizo Villavicencio y Jiménez: descubrir la corrupción del gobierno de Correa. La venganza de Correa fue vincularlo a un juicio. Por ejemplo, el fiscal Vaca debería llamar al fiscal Chiriboga a preguntarle si recibió órdenes de Correa en el caso Lara. Y al juez que sentenció a Lara debe preguntarle lo mismo. ¿Por qué digo yo esto? ¿Por qué digo esto? Porque como todo se conoce, se sabe, o se dice, o he escuchado, que Chiriboga fue reticente a inmiscuir a Lara en ese delito. Bueno, que le pregunte. Y yo no estoy diciendo algo que esté fuera de la realidad. Acaban de publicarse documentos de que Correa ordenaba a los jueces. Pero ni siquiera hace falta documentos. Acuérdese usted que en las sabatinas les daba órdenes a los jueces. Solo tienen que reproducir, el fiscal solo tiene que reproducir las sabatinas. Y anular todo. Y ahí tiene ya un indicio de cómo Correa intervenía en la justicia. Otro delito por el cual tiene que ser investigado Correa. Y naturalmente, a propósito, ¿a quién puso de presidente del Consejo de la Judicatura? A su secretario particular. Eso no hace un presidente honorable. No puede poner a controlar la justicia a su secretario particular, ¿no? Eso solo hace un presidente que quiere manejar la justicia. Y eso hizo, pues ya está demostrado documentalmente, Correa a través de